Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Céspedes y hoy formo parte del equipo de ponentes que les va a presentar algunos de los estudios realizados hasta la fecha en nuestro contexto. En nuestro caso, vamos a abordar el empleo de la inteligencia artificial en relaciones en inglés, proporcionando una serie de sugerencias para un aprendizaje políticamente correcto, tal y como lo hemos titulado en un momento en el que la injerencia de la inteligencia artificial es cada vez más patente y estamos intentando desde el ámbito universitario combatirla de algún modo o integrarla. En términos de los contenidos que se van a tratar en esta presentación, nos detendremos en primer lugar en citar algunos de los estudios que avalan el empleo de la inteligencia artificial como base a la expresión escrita en oposición a aquellos estudios que han enumerado sus desventajas. Más tarde describiremos brevemente las experiencias que hemos tenido hasta ahora con inteligencia artificial en nuestros contextos y el porqué del estudio, para más tarde delinear los objetivos y la metodología de investigación, los resultados y por último las conclusiones. De todos he bien sabido a día de hoy que los estudiantes tienen a su disposición un gran número de herramientas de inteligencia artificial, desde ChatGPT, que surgió en 2022, Copilot, DeepSeek, Gemini, Claude, y todas estas herramientas les permiten buscar información, realizar trabajos académicos, automatizar tareas tediosas de gran envergadura y, como no, por supuesto, elaborar redacciones en inglés, los conocidos writings. Y asimismo pueden utilizar herramientas mucho más específicas como TypeAI, Quillbot, SudoWrite, Writing Improve y una herramienta por la que hemos estado abogando desde mucho antes de la irrupción de la inteligencia artificial, aunque usa inteligencia artificial, es Grammarly. Y entre los estudios que avalan las ventajas, pues encontramos, por ejemplo, los, que los chatbots en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas y de lengua extranjera efectivamente aumentan la motivación. ChatGPT también potencia el trabajo colaborativo, según el estudio de Red Pila de la Universidad de Alicante con estudiantes de primero de infantil, pues les ayudaba a afrontar inicialmente la actividad con mayor interés y esto se aplicaba a un 92% del alumnado, con lo cual relevante. Y según la encuesta de EdMed et al., llevada a cabo con profesores de todo el mundo, pues vemos que los estudiantes, cuando ingresan al mercado laboral, deben trabajar y escribir colaborativamente propuestas, proyectos. Sin embargo, en la universidad temen que la escritura de un tercero afecte su nota. Por tanto, aquí ChatGPT aparece como un amigo fiel al que se le puede preguntar, que te proporciona respuestas fiables, que además puedes pasar todo por su filtro, te lo corrige como un profesor mucho más laxo, más benevolente y además señala los errores en borradores, con lo cual tu aprendizaje está siendo mucho más paulatino y de esta manera se incide en el proceso sobre el producto final también, lo cual es más positivo. Lo que opinan los docentes y expertos que, por ejemplo, según esta encuesta llevada a cabo por el MET et al. Y patrocinada por el British Council, un 76% de los docentes de inglés afirma que la IA puede ayudar a mejorar la expresión escrita. Grammarly también ha servido para pulir la expresión escrita y según el estudio de Gleason y Bayer, los estudiantes cometían menos errores tras su realimentación. John et al. Emplearon Google Translate como referencia para aprender a escribir en inglés. Yo recurrió a un modelo mixto de inglés asistido por inteligencia artificial y corroboró que fortalecía la expresión escrita de su aprendiz. Y algo positivo también de ChatGPT es que está muy familiarizado con los descriptores y niveles del marco común europeo de referencia, entonces les podemos decir claramente, elaborando un texto de nivel B1 que utilice este tipo de nociones y funciones de la lengua. Y también permite detectar errores y analizar las causas detrás de esos errores mediante Snook y otros programas como Quick Paper Research. En contraposición, pues vemos que, por ejemplo, la mayoría de los docentes sí que han expresado su preocupación en torno al declive de la producción intelectual y el auge de conductas poco éticas, especialmente en el ámbito universitario. Y según la encuesta del MEC, los aprendices sí que deberían ser capaces de escribir en inglés sin la ayuda de ChatGPT o Grammarly. Lo que ocurre es que, como ya recurren a ella en demasía y sobremanera y resulta un poco adictivo, pues los alumnos pueden
llegar a pensar que como la versión de ChatGPT siempre será mejor a la versión que ellos puedan elaborar, pues va a menguar directamente su ganas de escribir, su entusiasmo. También recurrir a los programas o las empresas que elaboran los trabajos académicos y que utilizan la IA está a la orden del día, ¿no? Tal y como demuestra Bannister en su asignatura de English for Academic Purposes. Pero cuando se indaga y se pregunta a los profesores y a los aprendices de si son conscientes de que se está atentando contra la legitimidad intelectual, pues la mayoría no es muy consciente o realmente no le preocupan demasiado. Por otra parte, sí que observamos que, por ejemplo, los estudios de Carrasco y Suárez Campos, pues demuestran que ChatGPT nunca va a ser capaz de proporcionar la profundización, la reflexión o la contextualización que sus alumnos, por ejemplo, de cuarto de año de Historia América sí que podrían procurar, ¿no? También, como ChatGPT tan servicial y siempre nos proporciona respuestas, aunque no las sepa del todo, ¿no? Puede incurrir en el peligro de las alucinaciones o proporcionarte respuestas que son ficticias, lo cual hay que tener en cuenta. Quizá el alumno no tenga todavía esa capacidad de discernir lo que es verdad y lo que no, si no lo comprueba. Y a largo plazo, como cada vez los aprendices están recurriendo más a aplicaciones como Duolingo, como Réplica, un chatbot como tal, pues los docentes más distópicos o más apocalípticos han abogado que esto quizá conduzca a la desaparición del docente a largo plazo y de aquellos escenarios en los que prime la noción, como el llegar a clase, el que el docente te cuente una anécdota, lo que se hace en semana, etc. Así pues, detectamos una serie de problemas en nuestro contexto concreto. En primer lugar, nuestros grupos son bastante numerosos, con una ratio de estudiantes de entre 30 y 40-60. Disponemos de escasas horas de contexto, algunas veces de 4 horas a la semana, a lo que se agrega la limitación de espacio y recursos. La mayoría de nuestras aulas son aquellos pupitres que están pegados el uno contra el otro, con la mesa, la mesita así pequeña para el brazo, pues no puedes poner los apuntes, el ordenador. Entonces, si necesitamos el aula de informática, tenemos que reservar mucho tiempo de antelación y siempre corremos el peligro de que ya esté reservada para otro docente, está en bastante demanda. Y una gran parte del departamento realizaba todavía las redacciones en papel y las corregía a mano. Y eso pues suponía que era un proceso engorroso, que además suponía un gasto medioambiental, con lo cual pues llegamos a la conclusión de que necesitamos trasladar nuestro método de aprendizaje a la guía a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, pedimos al alumno que elaborara operaciones de inglés en casa para así no perder tanto tiempo lectivo. Y sin embargo, el alumno pues, recurría a la inteligencia artificial sin adaptar el contenido, recurriendo a la típica técnica de copiar y pegar. ¿Y qué pasaba? Que pues detectábamos estructuras muy sofisticadas, superiores a su nivel, que de manera patente pues, demostraban que el alumno no lo había escrito por su cuenta. Y cuando recurríamos a los sistemas de detección de IA, pues nos aparecía, por ejemplo, una alerta del 100% de coincidencia. Pero era una coyuntura difícil de transitar porque, según el reglamento de posicionamiento de la OLPGT, no podíamos suspender al alumno porque todos estos sistemas de antiplagio no eran del todo fiables y por ello necesitábamos enseñar al estudiante cómo utilizar esta herramienta de una manera correcta y siempre fomentando un espíritu crítico y que se indicara, por ejemplo, claramente qué parte había elaborado la IA, pero en la mayoría de los casos pues, esto al final no sucedía. Así pues, llegamos a una solución que consistiría en permitir integrar la IA en las redacciones en inglés en lugar de sancionarlas. El objetivo estribaba en averiguar si el empleo de la IA mejora o reduce la habilidad de expresión escrita. Lo llevaríamos a cabo con 33 estudiantes, con edades comprendientes de 18 y 20 años, porque la mayoría cursa el primer grado de educación infantil. Algunos de ellos sí que poseen un nivel de 1 e incluso superior, pero oscila en la mayoría de los casos y tuvo todo lugar durante el segundo semestre en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Recorrimos una metodología de investigación-acción con 4 etapas iterativas. Primero, reconociendo el problema, diseñando una intervención,
observando el efecto a través de la recolección de los datos y por último reflexionando sobre los resultados obtenidos y en algunos casos reiniciando todo el proceso. Y recurriríamos a los instrumentos que están estipulados en el proyecto docente, el Writing 1, un email, el Writing 2, una historia ficticia. Los alumnos dispondrían de la rúbrica del profesor y sabrían cómo se les va a evaluar y recurrimos, por supuesto, a ChatGPT como aliado en este caso, mediante los procedimientos. Durante el procedimiento 1 le indicamos con este prompt inicial que necesitábamos que marcase los errores de esta redacción de una manera clara y esquemática y luego nos mostraba la versión corregida. Aquí tenemos la versión de un ejemplo real de nuestro estudiante, lo mostraba así los errores y la versión corregida. ¿Qué pasaba? Que a cada alumno pues, le proporcionaba diferentes modos de mostrar la corrección, ¿no? A veces muy engorroso, de una manera intuitiva pedagógica, en algunas veces pues, corregía por defecto y en otras por exceso, ¿no? Entonces, esto nos llevó a mejorar el prompt en el segundo procedimiento y aquí ya sí le decíamos, necesito que marque los errores de esta redacción de modo claro y los clasifique según las siguientes categorías que estaban incluidas en nuestra rúbrica, ¿no? Desarrollo y contenido de la tarea, la estructura de estilo de la organización, la gramática, el vocabulario y la ortografía y puntuación. Y luego le pedíamos que nos proporcionara una versión corregida con los errores señalados en negrita. Y de esta manera se ve de una manera mucho más pedagógica, tal y como corregiríamos nosotros mismos, y al estar en contexto, pues se ve mucho más claro. Por ejemplo, I like con el condicional I would like, o we will keep in touch, stay in touch, que lo que pone como una versión más natural. Y ahora sí, pues se mostraban las correcciones de una manera mucho más esquemática e incluso dos alumnos. Aquí tenemos el resumen de cómo se llevaría a cabo el segundo procedimiento. Las diferencias principales que durante el procedimiento 1 todo se realizaba sin categorizar los errores, sin mostrar los errores en negrita y en el procedimiento 2 ya sí. Y a continuación, pues formulamos una serie de preguntas al alumnado, sobre todo en cuanto a la práctica de si creían conveniente regresar al papel, que es una práctica por la que se está abogando en la actualidad para alejarnos de la IA, pues en general prefieren escribir por ordenador en papel. A la hora de elaborar su redacción en inglés, vemos que un amplio y holgado 72,7% apoya el que se sigan realizando por ordenador, incluso porque se dan en cuenta mayor medida de sus errores a través de esta vía y pensamos, nuestra generación antigua pensaba que se iban a dar más cuenta en papel y cuando incluso le corregimos en rojo, pero no, apuestan por el ordenador en ambos casos. Y respecto a si la IA ayuda a cometer menos errores, pues les preguntamos si la IA le ayuda a entender mejor las causas de sus errores y cuando le mostraba con la versión corregida y vemos que un 42,40% se posiciona como muy de acuerdo. ¿Con qué procedimiento aprendiste mejor? Sí que es inequívoco el hecho de que el 93% apuesta por el segundo procedimiento porque era mucho más exhaustivo. Y fomenta la IA la conciencia metalingüística. Te hizo darte cuenta de esos errores y trataste de cometerlos en menor medida ya en las siguientes redacciones. Pues efectivamente sí, un 66,70% corrobora que sí, de manera afirmativa. Así pues, y en términos de conclusiones, pues vemos que el empleo de la inteligencia artificial resulta ineludible en la actualidad. En lugar de sancionarla, lo ideal sería poder integrarla, incentivar un uso políticamente correcto. Vimos que entre el procedimiento 1 y el procedimiento 2, pues debimos recurrir a un proceso de ensayo-error, pero a la larga la IA facilita la corrección del docente porque imita nuestra rúbrica, promueve la autoevaluación del alumno, porque ya es consciente de los errores que le ha detectado y sabe que esos errores también vamos a señalar nosotros. Es también más fidedigna porque a veces errores que pasaban inadvertidos a los humanos, pues la IA sí los detectaba y también viceversa, a veces errores que detectábamos nosotros, la IA no los había detectado y de ahí la ventaja de emplear una evaluación mixta. Aumenta la motivación, esa curiosidad, fomenta la conciencia metalingüística, fortalece la competencia aprender, promueve la competencia digital, elaborando esos prompts cada vez más sofisticados y que contribuye a prevenir el plagio. Y aquí les dejamos la bibliografía esencial. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta en la sección de dudas y comentarios. Muchísimas gracias.